Pasemos ahora para analizar el caso en el que n es igual a 2, es decir, tengo una función polinómica de grado 2. En este caso, la función se denomina función cuadrática. Una función cuadrática, como les decía, es una función polinómica de grado 2 y tiene esta forma, donde tengo el término cuadrático, tengo el término lineal y tengo el término independiente. El término cuadrático es el término que contiene la variable elevada al cuadrado. El término lineal es el término que contiene la variable elevada al grado 1 y el término independiente, como hemos dicho antes, es el término que no depende de x o bien que tiene x elevado a la 0. Pero en general no suele escribírselo. Esta función tiene 3 términos. La condición para que sea una función cuadrática es que el coeficiente principal, en este caso a, tiene que ser distinto de 0, porque si es 0, esto me anularía el término cuadrático y me quedaría en realidad una función lineal, así que dejaría de ser una función cuadrática. Gráficamente, una función cuadrática se la puede representar o se la representa como una parábola. Una parábola puede ser cóncava hacia arriba, puede ser cóncava hacia abajo. Una parábola en una parte de su dominio crece, en otra parte decrece. Por lo tanto, como hay un cambio de crecimiento, pasa de crecer a decrecer o de decrecer a crecer, significa que hay un punto en el que se produce ese cambio. Ese punto se denomina vértice. Y la recta que pasa por ese punto y que es paralela al eje Y se denomina eje de simetría. Los puntos a donde la parábola corta el eje X serían las intersecciones con el eje X, se denominan raíces de la parábola. El punto a donde la función corta el eje Y se denomina ordenada al origen. Y todos estos elementos que estoy nombrando van a ser elementos necesarios para poder realizar o esbozar la gráfica de una función cuadrática, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de una función cuadrática, pero vamos a ver qué elementos tiene esta función y a partir de esos elementos cómo podemos obtener o esbozar la gráfica de la función. Primero veamos ¿qué pasa con la concavidad de la función cuadrática? La concavidad es la abertura hacia donde está dirigida. Si la abertura de la parábola es hacia arriba, decimos que la parábola es cóncava hacia arriba. Si la abertura de la parábola está hacia abajo, decimos que esa parábola es cóncava hacia abajo. Ahora, ¿de qué depende que la parábola sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Bueno, depende del coeficiente principal. Ya hemos dicho antes que la función cuadrática tenía una ecuación de esta forma, ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales, son los coeficientes de esa función. El coeficiente principal en este caso es a y la concavidad va a depender directamente del valor que tome a. Hemos dicho también que no puede valer 0, porque si es 0, esa función se convierte en una función lineal. Pero lo que sí puede pasar es que a sea o positivo o negativo. En el caso en el que a sea negativo, es decir, sea menor que 0, la gráfica de la función, es decir, la parábola, va a ser cóncava hacia abajo. Y la parábola va a ser cóncava hacia arriba cuando a sea positivo. O sea, solamente viendo u observando la ecuación de la función cuadrática y observando qué signo tiene a, ya se puede saber de antemano hacia dónde va a tener la concavidad de esa parábola. Si a es positivo, va a ser cóncava hacia arriba y si a es negativo, va a ser cóncava hacia abajo. Ese es el elemento de la parábola que más fácil se puede obtener porque es solamente por mera observación. Otros elementos
que podemos identificar en una parábola son los ceros de la función o raíces, que son las intersecciones de esa función con el eje X, que en este caso, por ejemplo, serían estos dos puntos. Las intersecciones se denominan raíces y la parábola puede tener como máximo dos puntos en los que corte el eje X. Esto hemos visto en clase un poco resumido el otro día, pero también puede pasar que no corte en dos puntos, sino que solamente corte en uno, que es cuando la parábola o el vértice de la parábola está sobre el eje X. Está justo en el eje X, ahí tendría un solo punto de intersección de la gráfica con el eje X, por lo tanto ahí tendría una sola raíz. Pero también puede suceder que la función no corte al eje X nunca. ¿Por qué? Porque el vértice puede estar arriba del eje X o también puede estar abajo, ¿sí? Como el vértice es el punto o mínimo o máximo al cual llega la función, porque después vuelve, si estaba decreciendo, después vuelve a crecer, y si estaba creciendo, después vuelve a decrecer, entonces nunca va a volver a cruzar por el eje X. Por lo tanto, en estos dos casos no hay raíces, no hay puntos de intersección de la gráfica de la función con el eje X. Así que las raíces pueden existir o no. En el caso de que existan puede ser una o dos. Y bueno, y en el caso de que no exista es cero. Bien, después tenemos otro elemento característico de la función cuadrática, que ya lo he mencionado también, que es el vértice. El vértice es el punto o mínimo o máximo de la función. Después vamos a entrar bien en el análisis de mínimos o máximos, pero es el menor valor del conjunto de las imágenes o el mayor. Va a depender si la parábola es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. En este caso tengo una parábola que es cóncava hacia arriba, por lo tanto no va a haber ninguna imagen menor que la coordenada de ni de ese punto que se llama vértice. Si la parábola hubiese sido cóncava hacia abajo, la coordenada de ni del vértice sería el mayor valor de todas las imágenes. Después de ese valor no hay más imágenes, ¿sí? Bien, el vértice también es el punto a donde cambia la función el crecimiento o decrecimiento. Podemos ver que esta función viene decreciendo hasta el momento en el que llega al vértice. ¿Por qué decrece? Porque a medida que los valores de X aumentan, los valores de Y van disminuyendo. Y justo después del vértice comienza a crecer. Es decir, a medida que X sigue aumentando, los valores de Y ahora empiezan a ser cada vez más grandes, o sea, también aumentan. Por lo tanto, una parábola tiene una parte de su dominio que crece y otra parte de su dominio que decrece. Para estos X la función decrece y para estos X la función crece. Después, cuando analicemos crecimientos, ahí vamos a ver también el procedimiento, cómo obtener esos intervalos. ¿Qué más? Tenemos el eje de simetría. El eje de simetría es una recta que aquí está marcada como líneas punteadas. Es una recta que pasa por el vértice y es paralelo al eje Y. Este eje de simetría, como su mismo nombre lo dice, es justamente el eje que le da simetría a esta parábola. Es decir, funciona como un espejo. De este eje hacia la derecha y hacia la izquierda yo tengo exactamente lo mismo, ¿sí? Es como que esta parte de la función o esta rama de la función se refleja sobre este eje en esta parte, ¿sí? Bien, la ecuación de esa recta es x
igual a la coordenada en X del vértice, porque la coordenada en X del vértice está justo ahí y la coordenada en Y está aquí. Y por último tenemos la ordenada al origen, que es el punto de intersección de la función con el eje Y, que en general es el término independiente. Bien, y ahora vamos a pasar a ver cómo podemos calcular cada uno de estos elementos, cómo podemos encontrarlos para poder esbozar la gráfica. Primero veamos cómo se obtiene el cálculo de las raíces. Las raíces o intersecciones de la función con el eje X pueden ser 2 puntos, 1 o pueden no existir. Eso ya lo hemos dicho antes. Pero por definición de intersecciones con el eje X, esto lo hemos visto en la clase pasada, la intersección con el eje X se daba en los casos donde las imágenes valían 0, ¿sí? Donde f de x vale 0. Como f de x es todo esto es f de x. Si f de x vale 0, entonces todo esto debería igualarlo a 0, ¿sí? Cuando hago esto, cuando igualo toda la función cuadrática a 0, lo que obtengo es una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática se resuelve o se encuentra esos valores de x que verifican esta ecuación utilizando una fórmula conocida, públicamente conocida, como la fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara. Pero ¿de dónde sale esta fórmula? ¿Y por qué yo puedo decir que sí, efectivamente, las raíces se las encuentra utilizando esta fórmula, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2 por a, que todos seguramente se la saben? Bueno, vamos a realizar la demostración de esta fórmula y ver de dónde sale y ver por qué tiene esa forma. Bien, para demostrar esta ecuación vamos a comenzar de la expresión ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Como por definición en la función cuadrática considerábamos que a es distinto de 0 porque en el caso en el que a tome el valor 0, lo que pasaría es que se me anularía el término cuadrático, por lo tanto me quedaría una función lineal. Entonces, asumiendo que a es distinto de 0, puedo dividir en ambos miembros por a y me quedaría la expresión x al cuadrado, porque en el primer término se me simplificaría a, en el segundo término me quedaría b sobre a x y en el tercer término c sobre a igual a 0. En esta expresión hemos obtenido el primer término con coeficiente 1. Ahora lo que vamos a hacer es realizar un artificio matemático que me va a permitir escribir un trinomio cuadrado perfecto como un binomio al cuadrado. Un trinomio cuadrado perfecto es el resultado de elevar o de resolver el cuadrado de un binomio. Vamos a ver, para poder escribir como un cuadrado de un binomio, yo necesito saber qué forma tiene ese binomio. Para eso voy a ver qué necesito agregar, siempre y cuando se mantenga la igualdad, para poder escribir mi cuadrado de binomio. Ahora, observemos aquí. Si yo multiplico y divido por 2, en esta expresión no me varía nada la igualdad porque estoy multiplicando por 1. Si sumo y resto algo, una expresión, tampoco me varía nada la igualdad. Ahora veamos qué es lo que voy a sumar o restar.
Como el objetivo es escribir el cuadrado de un binomio, yo necesito saber qué va en ese binomio. Esto quedaría elevado al cuadrado. Bien. En el cuadrado de un binomio, el resultado del cuadrado del binomio es el primero elevado al cuadrado. El primer término lo tengo elevado al cuadrado, por lo tanto, aquí el primer término sería x. Ahora vamos a ver qué debería o qué forma debería tener el segundo término. Después, por fórmula, tengo, después del primero elevado al cuadrado, tengo 2 veces, que sería este 2, por el primero que está aquí. Por lo tanto, el segundo término no queda otra que sea todo esto, que es b sobre 2 por a. O sea que mi segundo término quedaría como b sobre 2, b sobre 2 por a. Bien, o sea que aquí tendría que ir b al cuadrado, porque es el segundo término elevado al cuadrado, sobre 4 por a al cuadrado. Como he sumado eso, tengo que restar lo mismo. O sea, tengo que sacar b al cuadrado sobre 4 por a al cuadrado. Bien, esta primera parte va a quedar encerrada entre paréntesis y el resto va a quedar fuera del paréntesis y lo voy a pasar para el otro miembro. Entonces, todo este primer paréntesis lo he agrupado como un cuadrado del binomio y el resto quedaría como está, 4 al cuadrado más c sobre a igual a 0. Ahora vamos a pasar todo esto al otro miembro y me va a quedar este primer paréntesis x más b sobre 2 por a, todo esto elevado al cuadrado, igual a b al cuadrado sobre 4 por a al cuadrado menos c sobre a. Bien, aquí podemos ver que este cuadrado, primero que nada, aquí he logrado obtener x en un solo término. Si se fijan, el único lugar que está x es aquí, por lo tanto podría despejar esta ecuación. De esta ecuación voy a despejar x. Primero necesito pasar este cuadrado hacia el otro miembro y me va a quedar de esta manera. X más b sobre 2 por a igual a la raíz cuadrada de todo lo que tengo en el segundo miembro, que sería b cuadrado sobre 4 por a al cuadrado menos c por a. Pero esto que tengo en el segundo miembro es una resta de fracciones que la puedo resolver y me va a quedar, tendría que buscar un denominador común que sería 4a al cuadrado. 4 al cuadrado dividido 4 al cuadrado me quedaría b cuadrado como está, menos 4a al cuadrado dividido a me va a quedar 4a por c. Entonces, en lugar de poner esta resta, vamos a poner directamente esa expresión
b cuadrado menos 4 por a por c sobre 4a al cuadrado. Ahora, como tengo una raíz cuadrada, puedo aplicar propiedad de raíz y realizar la raíz cuadrada del numerador sobre la raíz cuadrada del denominador. Porque en el denominador puedo resolver el cuadrado porque la raíz es distributiva con respecto al producto. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de a al cuadrado, que eso me quedaría 2 por a. O sea, todo resuelto. Pero también antes vamos a hacer una aclaración. Aquí, como he aplicado raíz cuadrada en ambos miembros, al aplicar la raíz cuadrada aquí y simplificar la raíz con el exponente al cuadrado, lo que me queda es el valor absoluto de x más b sobre 2 por a. Eso lo puedo solucionar poniendo el signo más y menos, así ya no pongo las barras de valor absoluto aquí. Y si resolvemos esto, como les decía antes, me va a quedar más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Ahora, este que está en el primer miembro, este término que está en el primer miembro, lo puedo pasar para el otro miembro y me va a quedar menos b sobre 2 por a más menos toda esta expresión. Ahora, toda esta expresión tiene denominador 2a, este también tiene denominador 2a, por lo tanto puedo resolver esa suma o resta de fracciones de igual denominador. Y me va a quedar de la siguiente forma. X igual a menos, porque al cambiar de miembro cambia de signo, b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, porque ambas fracciones tienen el mismo denominador. Y de esa manera me queda expresada la fórmula que conocemos como fórmula de Bhaskara, que para cada una de las operaciones que tenemos aquí, que es la suma y la resta, voy a obtener un valor de x que va a ser la solución de la ecuación cuadrática. Y de esa manera queda demostrada la fórmula. Ahora pasemos a analizar algo que ya he mencionado antes, que es el hecho de que una parábola puede tener dos raíces, una raíz o puede que no tenga ninguna. Si la función cuadrática o su gráfica tiene dos intersecciones con el eje X, al resolver esta ecuación yo voy a obtener dos valores. O sea, voy a obtener un x1 y por otro lado voy a obtener un x2. Eso significa que la parábola corta el eje X en dos puntos, como por ejemplo en este caso. Para que eso suceda, para que pueda obtener estos dos valores, lo que va a pasar es que en el radicando de la raíz cuadrada, voy a obtener un número positivo. Como voy a obtener un número positivo, la raíz cuadrada se va a poder resolver sin problema, entonces voy a tener la raíz cuadrada de un número positivo y voy a poder obtener este x1 y este x2 resolviendo la suma y la resta que tengo en el numerador. O sea, para la suma voy a tener menos b más lo que tenga de resultado de la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, y voy a obtener un x1. Y lo mismo, pero tomando la resta, voy a obtener otro x2 que van a ser distintos. Y van a ser los dos puntos
de intersección de la gráfica con el eje X. Ahora, también puede pasar que lo que tenga dentro de la raíz sea 0. Es decir, todo esto b al cuadrado menos 4 por a por c me da por resultado 0. Por lo tanto, yo a menos b, si le sumo 0 o si le resto 0, no me cambia nada. O sea que estas dos operaciones, suma y resta, al fin y al cabo da igual que las haga o no, porque estoy sumando y restando 0, eso no me varía nada. Entonces, voy a obtener una sola raíz. En ese caso, voy a obtener una sola raíz que va a ser menos b sobre 2 por a. Gráficamente, eso significa que la parábola corta el eje X en un solo punto. O sea que el vértice de la parábola está sobre el eje X. Y por último, puede pasar que lo que tenga dentro de la raíz me dé un número negativo. Si me da un número negativo dentro de la raíz cuadrada, esa raíz cuadrada no tiene solución dentro del conjunto de los números reales. Por lo tanto, no voy a poder resolver todo esto porque esto me va a dar un número complejo. En esta sección solamente vamos a decir que esta ecuación no va a tener solución dentro del conjunto de los números reales, por lo tanto no podemos encontrar esos x1 y x2, y gráficamente significa que si no lo podemos encontrar dentro del conjunto de los números reales es porque no existen, ¿sí? Es decir, que no existe, lo que no existe son las intersecciones de la gráfica de la función con el eje X. Eso significa que la función está por arriba o bien está por abajo. Pero lo que no sucede es que la función corte el eje X. Eso no pasa porque la parábola es cóncava hacia arriba y está por encima del eje, el vértice, o bien el vértice está por debajo del eje y es cóncava hacia abajo. En cualquiera de los dos casos, la gráfica no corta el eje X y no se pueden obtener las raíces, obviamente, porque no existen. Bien, el vértice lo podemos calcular de dos maneras. Por un lado, el vértice es la suma de las raíces dividido 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos raíces, si lo sumo los valores y divido entre 2, voy a obtener justo el punto medio entre ellos. Y el punto medio va a ser la coordenada en X del vértice. Después, con ese valor de X, si voy y reemplazo en la función, voy a obtener la imagen que va a ser la coordenada en Y de ese vértice. Con esas dos coordenadas en X y en Y, yo obtengo el punto que es el vértice de la parábola. También podemos obtener a partir de los coeficientes de la función, de una manera más simple incluso, las coordenadas del vértice. Y es a través de esta expresión, menos b sobre 2 por a. Como hemos visto antes, si la parábola corta el eje al eje X en un solo punto, ese punto era el vértice. Y como cortaba en un solo punto, lo podíamos encontrar ese punto de intersección o las coordenadas de ese punto de intersección, lo podíamos encontrar haciendo menos b sobre 2 por a porque toda esta raíz se anulaba. Entonces, con esa expresión menos b sobre 2 por a, podíamos encontrar las coordenadas del punto de intersección de la gráfica de la función con el eje X, y justamente como ese punto es también el vértice, ese mismo punto va a ser la coordenada en X del vértice. Y teniendo la coordenada en X reemplazando en la función, obtenemos la coordenada en Y. Eso lo podemos generalizar para una parábola que no necesariamente está con el vértice sobre el eje X, tomando el caso en el que
la raíz cuadrada se anula desde la fórmula de Bhaskara, anulando, haciendo cero toda la raíz cuadrada, me queda la fórmula del vértice, de la coordenada en X del vértice. De aquí se obtiene un número y con ese número, reemplazando en la función, obtengo la coordenada en Y para tener la coordenada en X del vértice y la coordenada en Y del vértice, que es el punto que me va a servir para graficar la función cuadrática. En la función cuadrática también podemos identificar el eje de simetría, que va a ser una recta paralela al eje Y que va a pasar por el vértice. Como la coordenada del vértice podemos encontrarla en el paso anterior, ya la vamos a tener la coordenada en X, simplemente para ese valor de X trazamos una recta paralela al eje Y, que va a ser el eje de simetría de la parábola. La ordenada del origen, esto ya lo he mencionado antes, es el valor C en la función, que sería el término independiente, que va a ser la intersección de la gráfica de la función con el eje Y. Ahora vamos a analizar la gráfica, o vamos a realizar la gráfica para esta función en particular. Para resolver este ejemplo, tenemos que encontrar los elementos de la función cuadrática para luego graficarlo. Vamos a resolver este ejercicio paso por paso, encontrando todos los elementos que hemos visto antes, como las raíces, el vértice, el eje de simetría y la ordenada al origen. La función que tenemos es menos x al cuadrado menos x más 2. Entonces, vamos a partir de la ecuación de la función f de x es igual a menos x al cuadrado menos x más 2. Aquí vamos a identificar qué valores toma a y qué valores toma b, o qué valor toma a, qué valor toma b y qué valor toma c. A es el coeficiente del término cuadrático, es decir, el número que multiplica a x elevado al cuadrado, que en este caso es menos 1. B es el coeficiente del término lineal, que en este caso también vale menos 1. Y C es el término independiente, que en este caso vale 2. Teniendo los valores de A, B y C, podemos encontrar, en principio, podemos comenzar con las raíces. Para encontrar las raíces utilizamos la fórmula de Bhaskara, que sabemos que x sub 1, 2 va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. O sea que vamos a reemplazar los valores de a, b y c en la fórmula. Menos b, como b es negativo, vale menos 1, menos b quedaría 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, que me queda 1, menos 4 por a, que vale menos 1, por c, que vale 2. Todo sobre 2 por a, que me quedaría menos 2. Bien, vamos a resolver las operaciones que tenemos dentro de la raíz cuadrada, que me quedaría menos 4 por menos 1 por 2, eso me daría
8 positivo más este 1 sería 9. Entonces, la raíz cuadrada me quedaría 1, bueno, la expresión me va a quedar 1 más la raíz cuadrada de 9 dividido menos 2. La raíz cuadrada de 9 es 3, entonces voy a tener 1 más menos 3 sobre menos 2. Ahora voy a tomar por un lado, vamos a poner x1, va a ser el resultado de tomar la suma y vamos a resolver. Sería 1 más 3 dividido menos 2, 1 más 3 es 4, sobre menos 2 o sobre 2 es 2, pero negativo. O sea que x1 es 2, menos 2. X sub 2 va a ser el resultado de considerar la resta. Ahora vamos a tomar 1 menos 3. 1 menos 3 es menos 2, sobre menos 2 es 1. Por lo tanto, obtenemos las dos raíces de la función cuadrática, que serían menos 2 y menos 1, es decir, las intersecciones con el eje X y con el eje con el eje X, las dos intersecciones con el eje X de la parábola serían menos 2 y menos 1 respectivamente. Eso vamos a dejarlo por un lado. Ahora vamos a calcular las coordenadas del vértice. Bien, el vértice tiene coordenadas en X, o la coordenada en X del vértice se calcula como menos b sobre 2 veces a. Los valores de a y b los tenemos desde el inicio, que son menos 1 y c igual a 2. Aquí no solo necesitamos a y b, c no nos interesa por ahora, entonces vamos a reemplazar menos b. El valor de b era menos 1, por lo tanto menos b quedaría 1. Sobre 2 por a. A también era menos 1, entonces me va a quedar menos 2. Entonces la coordenada en X del vértice, o sea, de mi vértice, va a ser un menos 1/2. Para encontrar la coordenada en Y que me falta, vamos a evaluar la función en la coordenada en X. Eso significa que en el lugar de X voy a poner el valor menos 1/2 en la función original. O sea que aquí tenemos que buscar la ecuación original de la función, que sería esta, menos x al cuadrado menos x más 2. Pero ahora en el lugar de x, en vez de poner x, voy a poner menos 1/2, que es la coordenada en X del vértice, para encontrar así la imagen de ese punto que va a ser la coordenada en Y del vértice. Entonces, por fórmula tengo menos x al cuadrado, en este caso x está tomando el valor 1/2, o sea, 1/2 al cuadrado, menos x, o sea, menos 1/2, más 2. Menos 1/2 al cuadrado es 1/4 positivo, este negativo de adelante queda como está, o sea que esto es 1/4, menos por menos me queda más, esto es más 1/2, más 2.
Bien, esto tenemos un cuarto más un medio, de denominador común tenemos 4, menos 1, y después tenemos 2, esto me va a quedar 1, o sea que menos un cuarto más un medio es un cuarto positivo, más 2, y esto me va a quedar 2 por 4, 8, más 1, 9 cuartos. Eso significa que la coordenada en Y del vértice, será mejor ese 4, la coordenada en Y del vértice es 9 cuartos y el punto que tendría que representar en el sistema de ejes es menos un medio 9 cuartos, que va a ser el vértice de la función. Todos estos datos que vamos obteniendo los vamos guardando porque al final los vamos a necesitar a todos juntos para graficar. Bien, tenemos las coordenadas del vértice, tenemos las intersecciones con el eje X, el eje de simetría va a ser la coordenada en X del vértice, que es menos un medio, por lo tanto la recta X igual a menos un medio va a ser el eje de simetría, y la ordenada al origen, que sería la intersección de la parábola con el eje Y, va a ser en C igual a 2, o sea, C vale 2, entonces la ordenada al origen se da en el punto. Recuerden que las intersecciones con el eje Y, la coordenada en X valía 0 y el punto por el que pasaba la función, que en este caso vale 2, es la coordenada en Y. Este punto es otro punto por el que pasa la función y además es la ordenada al origen. Con esos datos vamos a representar gráficamente esta función. Bien, tenemos todos los elementos para graficar la parábola. Tenemos las raíces o intersecciones con el eje X en menos 2 y en 1. Tenemos las coordenadas del vértice, menos un medio 9 cuartos. La ordenada al origen, que es en 0, 2. Y el eje de simetría. Con todos estos datos vamos a representar gráficamente. Para eso tenemos que ubicar los puntos. Por ejemplo, los puntos que hemos obtenido en principio, que son las intersecciones con el eje X, que eran menos 2 y 1, como son las intersecciones con el eje X, las coordenadas en Y de los puntos ambos valen 0 y tenemos el punto menos 2, 0 y 1, 0. Por esos dos puntos la gráfica tiene que pasar, la gráfica de la función. Después ubicamos las coordenadas del vértice, que era menos un medio 9 cuartos, que serían menos 0,5, 2.25. La intersección con el eje Y, que se daba en el punto 0,2, y el eje de simetría, que es una recta, como les decía, paralela al eje Y, que se da en X igual a la coordenada del punto, en X igual a menos un medio, que sería menos 0,5. Con todos esos datos, teniendo ya los puntos marcados, la parábola tiene que comenzar, o va a tener en este caso, como es cóncava hacia abajo, va a tener desde el vértice hacia abajo las dos ramas. Y quedaría de esta manera, comenzando desde el vértice, pasando por la ordenada al origen y por uno de los puntos de intersección con el eje X y hacia el otro lado. De la misma forma,
Reflejándose de la misma forma con respecto al eje de simetría, nos queda la gráfica de esta parábola.